Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez escuchaste hablar del restaurante donde puedes ver cómo procesan toneladas de basura? ¿O qué me dices de estas extrañas gallinas que son negras desde las plumas hasta sus huesos? Pues en este video vas a conocer 10 cosas que probablemente no sabías y estoy segurísimo que muchas de ellas te van a dejar sorprendido. Solo que antes de iniciar con el tema, te quiero recomendar un juego con el que te vas a divertir muchísimo. Su nombre es Raid Shadow Legends y está disponible para iOS y Android y es totalmente gratis, obviamente. Lo he estado probando en los últimos días y se ha convertido en uno de mis juegos favoritos por varias razones. Primero que nada por su fantástico argumento y por los desafíos. Hay que completar varias misiones emocionantes luchando contra todo tipo de criaturas. Los gráficos en tercera dimensión también son increíbles y estoy seguro que te van a encantar. Y eso sin mencionar que puedes coleccionar y modificar a cientos de campeones que vas a ir desbloqueando a medida que vayas completando las misiones. La mejor parte es que justo en este momento se está realizando un torneo especial creado por la gente de Raid, donde podrás competir contra mí y contra otros jugadores de todo el mundo para ganar premios dentro del juego. Y también premios físicos que incluyen figuras coleccionables. ¿Acaso no está cool eso? Para ayudarte en la aventura, te voy a regalar 50,000 monedas de plata. Eso sí, solo si descargas Raid Shadow Legends siguiendo el enlace que vas a encontrar aquí abajo en la descripción. Recuerda que es totalmente gratis y que está disponible para iOS y Android. Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? El centro comercial abandonado más grande del mundo. Cuando se construye un centro comercial nuevo en una ciudad, lo usual es que las grandes tiendas de ropa y los restaurantes estén repletos de nuevos clientes deseosos de comprar lo que venden. Pero ¿sabías que el segundo centro comercial más grande del mundo estuvo abandonado por 10 años sin una sola tienda y sin nada de clientes? Este centro comercial fue construido en las afueras de la ciudad china de Dongguan en el año 2005 y desde que lo inauguraron se convirtió en un verdadero fiasco. 8 años después de su construcción, o sea en el año 2013, más del 90% del centro comercial se encontraba en abandono total, con más de 2,000 locales sin ser utilizados por nadie. Por fortuna para los inversionistas, en el año 2015 hubo una reinauguración y la actividad en el centro comercial fue en aumento poco a poco. Ahora ya no está tan abandonado como antes, pero es curioso saber que en un tiempo este gigantesco sitio parecía un edificio fantasma. Trollface. En el mundo existen muchas formas en las que una persona puede ganarse la vida, pero ¿me creerías si te digo que puedes ganar mucho dinero dibujando memes? Si no me crees, te presento a Carlos Ramírez, el creador de Trollface. ¿Sabías que Carlos ha ganado más de $100,000 en derechos de autor por el uso de este meme en los últimos años? El meme fue creado por Carlos en el año 2008 y desde el primer día que lo publicó en un sitio web llamado 4chan se volvió muy popular, hasta el punto de generarle ganancias que superen las 6 cifras. Seguro que en este momento te estás preguntando cómo es posible que Carlos haya ganado esa cantidad de dinero con este meme, ¿verdad? Resulta que cada vez que un videojuego o una marca grande hace uso de Trollface, Carlos recibe una parte de ingresos por derechos de autor. Obviamente para eso tuvo que registrar su meme en la oficina de patentes de Estados Unidos, pero ese trámite valió totalmente la pena porque ahora sigue generando dinero con su creación. Si lo piensas por un momento, $100,000 no está nada mal considerando que a él solo le tomó como 30 minutos crearlo. La isla volcánica habitada por personas. ¿Sabías que en el interior de esta isla volcánica viven 170 personas? La isla de Aogashima está ubicada a unos 358 kilómetros de Tokio, en el mar de Filipinas. La historia de este lugar cuenta que en el año 1780, una fuerte erupción se cobró la vida de más de la mitad de los pobladores que vivían en su interior. Los pocos que sobrevivieron a aquella erupción huyeron hasta dejarla deshabitada, pero solo 50 años después del desastre, y luego de asegurarse de que las cosas ya se habían tranquilizado, los antiguos pobladores que sobrevivieron regresaron de nuevo para quedarse a vivir acá. En la actualidad viven unas 170 personas de forma permanente al interior de Aogashima. Ellos son los encargados de atender la escuela, la oficina de correos y los restaurantes y bares que se han construido para los turistas. En caso de que te lo estés preguntando, las únicas dos formas de llegar a la isla de Aogashima es en helicóptero y en barco, aunque por barco es más complicado por la geografía del lugar, así que muchos prefieren el helicóptero. El único problema es que el helicóptero solo parte una vez al día y nada más puede llevar a 9 personas. A veces incluso ni siquiera se puede realizar el viaje debido a las condiciones del clima. El punto es que, por su forma tan peculiar y por lo difícil que es llegar hasta aquí, Aogashima se ha convertido en una de las islas habitadas más curiosas y sorprendentes del planeta. El concierto más largo de la historia. ¿Sabías que el concierto más largo de la historia comenzó en el año 2001 y va a terminar en el año 2640? En este concierto se toca nada más una pieza musical que lleva por nombre Tan lento como se pueda, o ASLSP por sus siglas en inglés. La canción fue compuesta y escrita por el músico John Cage en el año 1987 y por alguna extraña razón decidieron hacer una adaptación que va a durar 639 años. En caso de que te lo preguntes, el concierto se está llevando a cabo en la iglesia de San Bucardo, que está ubicada en la ciudad alemana de Halberstadt, y como terminará en el año 2640, es una pena que ni tú ni yo estemos presentes el día que suene la última nota. Aunque la versión original de esta canción se creó para ser tocada en 20 minutos, esta versión, que ha sido adaptada para ser tocada en un lapso de 639 años, se va a convertir en el concierto más largo en la historia de la humanidad. Bueno, está interesante ese dato, ¿verdad?
¿Qué es lo más extraño que has comido en tu vida? ¿Sabías que en Corea del Sur y Japón es un verdadero manjar comer pulpos que siguen vivos? El nombre de este popular platillo es Sanaki y lo puedes encontrar en diferentes restaurantes y mercados a un precio accesible. Aunque comer un pulpo vivo podría sonarte como algo exótico, en realidad es mucho más peligroso de lo que piensas. Recuerda que la fuerza de succión de los tentáculos del pulpo sigue estando presente incluso después de que te lo tragas. Si no lo haces de la manera correcta, el riesgo de que el pulpo se adhiera a tu garganta es bastante alto. En ese caso podrías morir de asfixia en cuestión de segundos sin que nadie pueda hacer nada para ayudarte. En los medios de comunicación coreanos aparecen noticias cada cierto tiempo con casos que terminaron muy mal. Se calcula que unas 6 personas al año pierden la vida por no seguir bien las indicaciones. Recientemente el video de esta chica que intenta comerse un pulpo se volvió muy popular en internet y te puede servir para que te des una idea de la fuerza de succión que tienen en sus tentáculos estos animales. En la actualidad, el Sanaki es considerado como uno de los platillos más exóticos y peligrosos del mundo. Tengo hambre. ¿De dónde sacaste ese pulpo, Benny? El restaurante más raro de Japón. Hablando de comidas extrañas y de Asia, ¿sabías que en este restaurante puedes ver cómo trituran toneladas de basura mientras te comes su almuerzo? Gummy Pit es un bar-restaurante que está ubicado en el barrio japonés de Musashino y es diferente a cualquier restaurante que hayas visto antes porque en este puedes ver en acción a una planta procesadora de basura mientras comes. Suena de locos eso, ¿verdad? La idea loca de este restaurante surgió para recordarle a las personas a dónde va a parar toda la basura que generan a diario. Aunque podrías pensar que nadie visitaría un sitio como este, el restaurante casi siempre está lleno de comensales que quieren comer mientras ven toneladas de basura siendo procesadas. El contraste que existe entre el restaurante en perfecto estado y el pozo lleno de basura del otro lado del vidrio ha sido muy comentado en medios de todo el mundo y actualmente es considerado como uno de los restaurantes más extraños y curiosos de Japón. El auto más caro en la historia automovilística. ¿Sabías que este auto tiene un precio cercano a los 18 millones de dólares? El Bugatti La Voiture Noir es un automóvil conmemorativo creado por la empresa de autos de lujo Bugatti. Fue presentado por primera y única vez en el Salón del Automóvil de Ginebra en marzo del 2019, en donde no solo llamó la atención por su precio, también por su increíble diseño. El auto es tan exclusivo que solo se ha fabricado uno y no se volverá a fabricar otro igual jamás. Así que, aunque tengas 18 millones de dólares disponibles, siento decirte que ya fue comprado por una persona. ¿Sabes por quién? Aunque la empresa Bugatti no ha dado el nombre de ese millonario, varios medios aseguran que el dueño de este auto súper deportivo es nada más y nada menos que el famoso jugador de fútbol Cristiano Ronaldo. Hasta la fecha, Ronaldo no lo ha confirmado ni desmentido, pero si esta información es cierta, él tendrá en su poder el automóvil más caro fabricado en la historia. Las gallinas más extrañas que vas a ver en tu vida. ¿Sabías que en Indonesia vive una especie de gallina que es completamente negra? Cuando digo completamente no hablo solo de sus plumas, también de sus ojos, de su piel y hasta de sus órganos. La especie tiene por nombre Ayam Cemani, aunque en internet muchos la conocen como la gallina Lamborghini. Ese color tan exótico es debido a una extraña mutación genética de sus ancestros, que causó que toda la descendencia adoptara ese color tan único. En términos científicos, a esta mutación genética se le conoce con el nombre de fibromelanosis, que causa que produzcan 10 veces más melanina de la que deberían. Y es ese pigmento el que se encarga de darle ese color tan singular y exótico. Por ser una gallina tan extraña y difícil de criar, las Ayam Cemani pueden alcanzar precios de hasta $2,000. ¿Cuántas dijiste que querías? El último duelo con espadas del que se tiene registro. ¿Sabías que el último duelo con espadas tuvo lugar en el año 1967 en Francia? No escuchaste mal, dije duelo con espadas. Aunque te suene difícil de creer, en el siglo pasado todavía se realizaban duelos con espada por diferentes motivos. Uno de los más comunes era para restaurar tu honor. No era nada extraño ver estos duelos en países como Canadá y Estados Unidos, pero sobre todo en el continente europeo. Lo que me pareció más curioso de estos duelos es que el último de ellos que se conoce está grabado y subido acá en YouTube. En aquella batalla se enfrentaban el alcalde de Marsella contra el candidato a la presidencia del Partido Socialista de Francia. Pero no te asustes, nadie murió aquel día. Ya en la década de los 60 no era necesario llegar hasta la muerte para dar un ganador. La primera mancha de sangre era suficiente para detener el duelo y salir victorioso. ¿Quién diría que estos duelos todavía se hacían hace 50 años, verdad? Este es un buen dato que te sirve para darte una idea sobre lo que se hacía hace solo unas cuantas décadas. Me pregunto cómo será la vida dentro de 50 años más. El gol más lejano en la historia. ¿Sabías que el gol más lejano en la historia del fútbol fue marcado por un portero de la liga inglesa? Fue durante un partido que enfrentaba al equipo Stoke City contra el Southampton. Fue en el año 2013. En aquella ocasión, el portero Asmir Begovic del Stoke City despejó el balón desde su área sin imaginarse lo que estaba a punto de pasar. Con un poco de fortuna, su despeje terminó en la portería contraria, marcando el gol más lejano en la historia del fútbol con 91 metros de distancia. Y también el gol más rápido que un portero haya marcado, porque solo llevaban 13 segundos de haber empezado el partido. Está de locos, ¿verdad? Así como se ve esto, es muy probable que el récord de Begovic nunca sea superado por ningún otro portero en la historia. ¿No te parece? Y eso es todo por hoy. Así que estuvo súper interesante este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si te gustaría ver otro video con curiosidades súper interesantes, ya sabes qué hacer. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades
oportunidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.